El susurro del abojado. No sé cómo comenzar esta historia sin que parezca un delirio, pero juro que cada palabra que escribo ocurrió. Quizás muchos no sepan lo que es un abojado. En algunos pueblos de América Latina se le describe como un ente que aparece en los caminos rurales, en los bordes de los ríos o cerca de los cementerios. Lo llaman así porque sus ojos son negros, hondos, como dos pozos sin fondo que pueden abojar, es decir, absorber la voluntad de quienes se atreven a mirarlos. Dicen que aquel que sostiene demasiado tiempo la mirada queda marcado para siempre, escuchando susurros en la cabeza hasta que, tarde o temprano, termina lanzándose al río. Nunca creí en esas cosas. Yo me consideraba una persona racional, amante de la fotografía y del folclore como materia de investigación, no como verdad. Pero después de lo que viví en San Bartolo, un pueblo olvidado en los mapas del sur de Colombia, supe que hay cosas que no se pueden explicar. El encargo. Me llamo Andrés Salcedo, tengo 32 años y soy fotógrafo independiente. A principios de 2022 recibí un encargo particular. Debía registrar la vida cotidiana, las tradiciones y los mitos de pequeños pueblos para un proyecto cultural. Me emocionó la idea. Siempre me gustó perderme en lugares desconocidos, escuchar historias de ancianos, retratar costumbres que estaban desapareciendo. El problema fue que uno de esos destinos era San Bartolo. Para llegar allí viajé 12 horas en bus desde Bogotá, atravesando montañas y carreteras cada vez más solitarias. Luego me esperaba un jeep destartalado conducido por un hombre que apenas me habló. El camino era una espiral de tierra entre precipicios y selva húmeda. El aire estaba impregnado de olor a tierra mojada y hojas podridas. Cada tanto, veía cruces de madera al borde de la carretera, recordatorios de accidentes o de algo peor. Cuando finalmente llegamos, tuve la sensación de entrar en un lugar detenido en el tiempo. El pueblo estaba formado por casas bajas de adobe y tejas rojas, con balcones de madera carcomida. Las calles eran de piedra irregular, y un río oscuro cruzaba la zona con un rumor constante, como si sus aguas nunca descansaran. El conductor no quiso acompañarme más allá de la plaza principal. Solo me dijo: "Aquí se baja, joven. No me quedo después del atardecer". Su mirada esquiva me hizo sentir un escalofrío. La posada y las primeras advertencias. Me hospedé en una pequeña posada atendida por doña Elvira, una mujer robusta, de mirada dura, que parecía cargar con todos los secretos del pueblo. El lugar olía a madera vieja y café recalentado. Había pocas habitaciones, con camas de hierro y crucifijos oxidados en las paredes. ¿De dónde viene?, me preguntó mientras me entregaba la llave. De Bogotá. Vengo a hacer un registro fotográfico. Ella frunció el ceño. Entonces evite el río. Nada bueno hay en ese lugar. No le di importancia. Pensé que se trataba de simples supersticiones locales. Sin embargo, noté que en la pared de la recepción había un viejo cuadro con la imagen de un río pintado en tonos oscuros. Alrededor del marco habían puesto ajos secos y ramas de ruda, como si quisieran mantener algo alejado. Esa misma tarde salí a recorrer el pueblo. Me crucé con don Evaristo, un anciano de cuerpo delgado y piel curtida. Llevaba un sombrero de paja y un bastón de madera. Cuando le expliqué el motivo de mi visita, me miró fijamente, casi con compasión. Si piensa tomar fotos cerca del río, tenga cuidado, joven. Por aquí ronda el abojado. Su voz era grave, cargada de una seriedad que no admitía bromas. Historias en voz baja. Durante los días siguientes, fotografié la vida del pueblo. Retraté a las mujeres trenzando sus cabellos frente a las casas, a los ancianos jugando dominó bajo un árbol de ceiba, a los niños correteando gallinas en los callejones. Pero cada vez que mencionaba el río, el ambiente cambiaba. Las personas bajaban la voz o simplemente se alejaban. Solo una anciana, María Antonia, accedió a hablarme. Pasaba las tardes en una mecedora, frente a su casa de paredes azules descascaradas. El abojado no es cuento, muchacho, me dijo con voz quebrada.
Yo perdí a mi hermano por culpa de él. Sus ojos se humedecieron al recordar. Era joven, alegre, fuerte. Una noche regresó del río diciendo que había visto unos ojos negros que lo miraban desde la orilla. Desde entonces no volvió a ser el mismo. Pasaba las noches en vela, mirando hacia la ventana, murmurando cosas que nadie entendía. Hasta que un día, antes del amanecer, salió de casa y se tiró al río. Nunca lo encontramos. Tragué saliva, incómodo. Le pregunté cómo era esa figura. No lo sé, susurró. Pero todos los que lo han visto coinciden en lo mismo, lo reconocerá por los ojos. La primera visión. La cuarta noche decidí ir al río. No podía irme sin comprobar aquella historia. Llevé mi cámara, una linterna y una grabadora de sonido. El camino estaba en silencio. Los árboles parecían inclinarse sobre mí, como si quisieran cerrarme el paso. El río se extendía oscuro y denso, desprendiendo un olor metálico, como hierro oxidado. Me paré sobre un puente de madera que crujía con cada paso. Y entonces lo escuché, un murmullo bajo, como si alguien hablara desde debajo del agua. Iluminé con la linterna hacia la orilla. Fue ahí cuando lo vi. Una figura alta y delgada, cubierta por un manto oscuro, como si estuviera hecho de barro seco y ramas. No se movía, pero su presencia llenaba todo el espacio. Y sus ojos, dos pozos negros, profundos, que parecían absorber la luz de la linterna. El murmullo se volvió más claro. Era mi nombre. Andrés. ¿Cómo sabía mi nombre? El miedo me paralizó. Sentí que el aire se volvía helado, tanto que mi respiración salía en nubes blancas, aunque el clima era cálido. Retrocedí torpemente, y de pronto, la figura dio un paso hacia mí. Corrí sin mirar atrás. El peso de los susurros. Al amanecer, apenas podía mantenerme en pie. No había dormido nada. En la posada, intenté contar lo sucedido, pero la gente evitaba mirarme. Nadie quiso escucharme, excepto don Evaristo. Ya lo vio, dijo con voz resignada. Ahora lo llevará consigo. El abogado lo marcó. Tenía razón. Desde esa noche, los susurros no me abandonaron. Los escuchaba en todas partes, en el comedor, en la plaza, en el silencio de mi habitación. A veces eran palabras claras, ven al río, mira mis ojos. Otras, solo murmullos que me hacían estremecer. Al revisar mis fotografías, descubrí algo peor. En algunas imágenes aparecían sombras deformes detrás de la gente, como si alguien estuviera allí y no lo hubiéramos visto. Y en una foto tomada cerca del río, se distinguía la silueta oscura del abogado, inmóvil, observando. El cuaderno de los desaparecidos. Una tarde, María Antonia me llamó a su casa. Me entregó un viejo cuaderno lleno de recortes de periódico amarillentos. Todos hablaban de lo mismo, personas desaparecidas en el río de San Bartolo. Jóvenes, campesinos, viajeros. Ninguno fue encontrado. Él los llama, me dijo. Los atrapa con sus ojos, los arrastra al agua. Pasé las páginas, y en una foto antigua reconocí a un joven de rostro alegre con sombrero de paja. Era el mismo rostro que había visto en la sombra detrás del abogado en una de mis fotografías. El horror me hizo sudar frío. Sombras en el pueblo. Los días siguientes fueron un tormento. En la posada, por las noches, sentía pasos fuera de mi habitación. Cuando abría la puerta, no había nadie, pero el pasillo olía a humedad y río. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me observaba. Y al mirar el espejo del cuarto, vi algo imposible, mi reflejo tenía los ojos negros, vacíos, como los del abogado. Me lancé contra el espejo, quebrándolo en pedazos. Doña Elvira irrumpió alarmada, pero cuando le conté lo que vi, solo murmuró. Ya está dentro de usted. El enfrentamiento. No podía soportarlo más. Decidí enfrentar la verdad.
Esa noche volví al río con la cámara y la grabadora. El aire estaba pesado, casi irrespirable. El agua se agitaba con olas pequeñas, como si algo se moviera debajo. Y ahí estaba, en la orilla, el abojado. Sus ojos me atravesaron. Su voz llenó mi mente. Mírame. Sentí que mis piernas no respondían. La linterna cayó al suelo. Levanté la cámara y tomé una foto con flash. Por un instante, lo vi con claridad. Su cuerpo no era solo un manto oscuro, estaba formado por decenas de rostros humanos pegados a él, como si fueran almas atrapadas. Todos gritaban en silencio. El puente tembló bajo mis pies. El agua comenzó a subir, queriendo devorarme. Con todas mis fuerzas, corrí hacia el otro extremo. Pero antes de escapar, escuché su voz justo detrás de mí. Ya eres mío, Andrés. El regreso y la verdad final. Don Evaristo me ayudó a huir de San Bartolo al amanecer. No pronunció palabra durante el viaje. Al llegar a la ciudad, revisé las fotos. Todas estaban borrosas, menos una. La del flash en el puente. Allí estaba el abojado, con sus ojos vacíos y su cuerpo cubierto de rostros humanos. En la esquina inferior de la imagen estaba mi propio rostro, con la misma expresión vacía que los demás. Desde entonces no duermo. Cada noche escucho los susurros llamándome. Y a veces, cuando me miro en el espejo, mis ojos ya no son los míos. Sé que tarde o temprano tendré que regresar al río. Sé que mi destino es unirme a los que ya atrapó. Porque el abojado no olvida. Y nunca perdona.